La iglesia que aparecía solo en el equinoccio. Hay lugares en Europa donde la historia desaparece, no porque el tiempo la borre, sino porque alguien o algo se aseguró de que nadie volviera a hablar de ella. En las montañas más frías de Transilvania, entre bosques donde incluso hoy apenas entra la luz, los ancianos evitaban mirar hacia una dirección concreta cada primavera y cada otoño. No daban explicaciones, simplemente cerraban ventanas, metían a los animales, apagaban velas y repetían una frase. Cuando el día y la noche pesan lo mismo, la puerta vuelve a existir. Durante siglos nadie entendió aquello, hasta 1908, año en el que un profesor rumano llamado Andrei Ionescu decidió investigar una serie de desapariciones ocurridas exactamente cada equinoccio. No eran muchas, una persona aquí, dos allí, un pastor, una niña, un monje. Pero existía un patrón imposible. Todos desaparecieron el mismo día, todos cerca del mismo bosque, y ninguno dejó cuerpo, ni rastro, ni sangre, nada. Andrei pensó que eran supersticiones rurales, historias creadas por pueblos aislados, hasta que encontró un documento en latín deteriorado dentro de un monasterio abandonado. La traducción decía: la iglesia no fue construida para rezar, fue construida para contener. Aquella frase cambió su vida, porque debajo aparecía una fecha, 21 de marzo, el equinoccio, y unas coordenadas. Movido por la obsesión, Andrei reunió a 3 hombres más, un sacerdote, un fotógrafo y un cartógrafo. Decidieron ir juntos. Llegaron al bosque la víspera del equinoccio. No encontraron nada, solo árboles, rocas, niebla. Pero cuando amaneció, ocurrió. El cartógrafo fue el primero en verlo. Juró que donde horas antes había vacío, empezó a levantarse una estructura, como si emergiera lentamente de la niebla. No apareció de golpe, no, se formó poco a poco. Piedra, torres, ventanas, cruces rotas, una iglesia entera, antigua, oscura, imposible, como si hubiera estado allí siempre, esperando ser recordada. El fotógrafo intentó capturar imágenes. La cámara dejó de funcionar. El reloj del sacerdote se detuvo, y los pájaros desaparecieron del bosque. Todo quedó en silencio, un silencio tan profundo, que podían escuchar su propia sangre. La puerta principal estaba abierta, dentro no había bancos, ni altar, ni símbolos religiosos normales. Había paredes cubiertas por nombres, miles grabados, en diferentes idiomas, algunos muy antiguos, otros recientes, incluso modernos. Andrei pasó la mano por uno de ellos y sintió calor, como si hubiera sido escrito minutos antes. El sacerdote empezó a temblar. Reconoció algo. Los nombres no pertenecían a santos ni a creyentes, eran personas desaparecidas. Mientras exploraban el interior, escucharon pasos, lentos, en el piso superior. El fotógrafo pensó que alguien vivía allí. Subió primero, los demás lo siguieron. Nunca olvidarían lo que vieron. En una habitación circular había decenas de velas encendidas, todas, sin excepción. Frente a cada vela, un objeto personal. Un reloj, una muñeca, un rosario, botas infantiles, anillos, cartas. Y una fotografía reciente. La fotografía mostraba a una niña desaparecida 2 meses antes, sentada, sonriendo, dentro de aquella misma habitación. El fotógrafo quiso marcharse, pero descubrieron algo peor. La puerta principal ya no estaba, el pasillo había cambiado, las ventanas daban a un paisaje distinto. No al bosque, sino a una extensión gris, sin horizonte, como si la iglesia ya no estuviera en la tierra. El sacerdote comenzó a rezar, y entonces ocurrió, una voz, no venía de una dirección concreta. Parecía salir de las paredes, del suelo, del aire, una voz antigua, profunda, que dijo: el equilibrio ha llegado, uno debe quedarse. Según el diario encontrado años después, todos empezaron a discutir. Intentaron escapar, golpearon muros, corrieron. Pero la iglesia cambiaba, los pasillos crecían, las escaleras conducían al mismo lugar. Era un laberinto, hecho para impedir salir. Horas más tarde, solo Andrei escribió una última entrada. Ahora entendemos la función de este lugar. No es una iglesia, es una cerradura, y nosotros hemos entrado cuando algo necesitaba reemplazo. El diario termina ahí, nunca hubo más páginas. Semanas después apareció Andrei solo, caminando cerca del pueblo, descalzo, en silencio, envejecido.
Parecía haber perdido décadas. Los vecinos dijeron que jamás volvió a hablar normalmente, solo repetía: no dejéis que olviden los nombres, mientras existan nombres, la puerta sigue cerrada. Murió años después, y antes de morir dejó una última advertencia escrita, una frase encontrada debajo de su cama, todavía conservada según algunas leyendas locales. El día que nadie recuerde a los desaparecidos, la iglesia dejará de necesitar guardianes, porque entonces saldrá aquello que mantenían dentro. Curiosamente, en varios registros europeos existen desapariciones agrupadas alrededor de equinoccios desde hace más de 300 años. Nunca demostradas, nunca relacionadas oficialmente, pero suficientes para mantener viva la historia. Así que la próxima vez que llegue el equinoccio, cuando el día y la noche duren exactamente lo mismo, quizá valga la pena recordar esto. Hay puertas que no se abren con llaves, se abren cuando el mundo olvida. Suscríbete para más historias ocultas de Europa, porque algunas leyendas desaparecieron por una razón.